aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Una vez más, has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. El Señor es nuestra fortaleza. Has aumentado, oh Señor, tus maravillas sobre mí, y gracia sobre gracia me das. Y si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón, y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar. No hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que has hecho tú, Jesús. Sí, Señor. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción. Grandes son tus obras, tus proezas y milagros, oh mi Dios. Incomparable eres tú. Mi corazón te canta todo el día y cada noche has sido tú, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción, mi fortaleza y mi canción. Tú eres el motivo de nuestra canción, Señor. Tuya es la gloria, tuya es toda la honra. El Salmo 95 nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cántico, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Aleluya.
escucharán, pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová, alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos gloria y salvación. Tuya es la alabanza, Señor. Venid y cantad, siervos del Señor. Venid y cantad, siervos del Señor. Alabemos su nombre con el corazón. Nuestras voces se escucharán, pues servimos al Dios altísimo, Rey de toda creación. Venid y cantad, siervos de Jehová, alabemos su nombre con sinceridad. Hermosa es la alabanza en los íntegros de corazón, desde el alba hasta que cae el sol. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos gloria y salvación. Vamos con las voces. Te daremos la gloria con nuestras vidas. Vamos, dale la gloria. Proclamando tu amor Y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Te daremos la gloria con nuestras vidas, proclamando tu amor y tu verdad, caminando en integridad. Te serviremos, llevaremos tu gloria y salvación. Aquí está tu pueblo, Señor, tu pueblo que te exalta, que dice: no hay otro Dios como tú, Señor. Oh, aleluya. El único soberano, tu gloria y salvación. Vamos, dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios, al Señor de señores, al Rey de reyes, al único que es digno. Así es, Dios. No hay manera, Señor, de agradecerte todo lo que has hecho en nuestras vidas. No hay manera de pagarte ese regalo inmerecido que tú nos has dado en la cruz, al entregar a tu Hijo por nosotros,
por cada pecador. Dios, no hay cómo agradecerte. Solo podemos venir a tu casa, Señor, presentarnos ante ti, ofrecer nuestras vidas como un olor fragante, ofrecer nuestro corazón. Dios, tú eres santo. Anhelamos tu gloria. Anhelamos tu gloria, Señor. Mi hermano, si usted anhela la gloria del Señor, ¿por qué no levanta sus manos y adora su nombre? Exaltamos al único que está sobre todo, al Señor. A ti, Padre, a ti, Jesús, Espíritu Santo. Aquí están nuestras vidas. Dios, lo único que traemos es nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón. Es lo que hoy traemos ante ti. Te lo ofrecemos, Señor. Anhelamos tu gloria, Señor. Tu nombre es santo. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. Estoy a la puerta de tu casa. Tu gloria yo quiero contemplar. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies, para adorarte tu rostro buscaré. He limpiado mis manos, he limpiado mis pies,
Anhelamos tu gloria, Señor. Hoy levantamos nuestras manos a ti, Señor, en señal de adoración. Y así como el sacerdote se presentaba ante el altar, hoy venimos a ti, Señor. Hoy venimos con manos santas, con un corazón contrito y humillado para ti. Para nuestro Dios, Él busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Aquí estamos hoy, Señor. Aquí estamos hoy. Tu presencia para adorarte a ti. Solo ante ti, Señor, nos humillamos y nos postramos. Solo ante el único que es grande. Solo ante el único que es santo. Te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. Cuando
abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Una vez más, tú eres grande, tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración, que todo lo creado alabe tu poder. Tú eres grande, Señor. Dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Tú eres santo, tú eres grande, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres el principio y el fin, eres eterno. Eres fiel y eres justo. Muchas gracias, Dios. Tuya es la gloria, tuya la honra. Solo tú la mereces, solo tu nombre es digno de exaltar. Gracias, Señor. Damos la fe viviendo en mi generación. Y pues hemos estado hablando de diferentes aspectos que yo sé, algunos han tomado consejo, han cambiado su forma de decidir. Y mire, hoy vamos a hablar acerca de cumpliendo la comisión. Con este tema vamos a terminar esta serie, considerando que ya se vienen las fechas de fin de año y que pues los temas van a tener que ser distintos. Viviendo mi generación, cumpliendo la comisión. ¿Sí sabe a qué me refiero? Vaya conmigo a Mateo 28, 18 y vamos a hacer una lectura rápida de los textos paralelos a este texto en cada evangelio. Mire, vaya primero a Mateo 28, 18, por favor. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor ha resucitado. El Señor está por regresar a su reino. Y todo se ha inclinado a Él. Toda la potestad es de Él. Dice: por tanto, id. Ahora que he cumplido, les está diciendo, ahora que he terminado, ahora es su turno. Han sido enseñados, han sido capacitados, por tanto, id
y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. ¿A qué se refiere el Señor? A extenderse en el lugar donde usted esté. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto como un deber cristiano, ¿verdad? Que pues es una representación de nuestra afirmación en la fe. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Cuáles todas? Todas las que aprendieron a lo largo del ministerio del Señor Jesús. Dice, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, aquí nosotros podemos encontrar una riqueza impresionante en esta instrucción. Y en Marcos 16, 15, dice de esta manera, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. O sea, alguien que cree, se quiere afirmar en la fe, testifica la fe, y en el momento en que lo quiere hacer público, se bautiza. Alguien que no cree, ¿usted cree que va a querer bautizarse? Pues obviamente no. Entonces estamos hablando de que el que creyere, por tanto, va a querer hacer su fe, ahora sí que evidente ante todo el mundo, se va a bautizar. El que no creyere, pues va a dejar de lado el evangelio y cualquier deber cristiano. Vamos a Lucas 24, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Y en Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Bueno, estamos leyendo pasajes que corresponden al momento en que el Señor Jesucristo, ya resucitado, como decía, después de haber consumado la obra de redención para toda la humanidad con el sacrificio de su vida, pues está a punto de regresar a su reino. Y entonces da la instrucción final a sus discípulos. Mire, todo lo que el Señor hizo a lo largo de su ministerio fue para dejar una sola instrucción. ¿Ya se dio cuenta? No dejó muchas, solamente una. Pero está recomendando esto de manera especial. ¿A quién? A la iglesia. En ese momento los discípulos, ¿a quién representaban ya? A la iglesia que estaba por nacer. Y a esa iglesia le está dando una comisión. La encomienda de llevar a todo el mundo un mensaje con dimensión de eternidad, mis hermanos. La roca, el mensaje es la roca en que se cimenta la salvación del hombre. En Mateo 16, 16 podemos leer cuando el Señor les pregunta, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y que pues algunos dicen algún hombre, algún profeta, pero dice, ¿y ustedes quién creen? Y ahí hay un silencio, de repente viene una revelación. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la roca, mis hermanos. Esa es la declaración de quién es Él. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló, ¿quién? Ningún hombre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Dice, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que hiciste que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Tú, Pedro, en este momento te conviertes en una piedrecilla para ser puesta y de ahí empezar a levantarse la iglesia. Pero ¿quién es el fundamento? Jesucristo. ¿Y cuál es el fundamento? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Mire, de manera natural, todo lo que el Señor creó, nace, crece, se reproduce y muere. ¿Lo aprendió en biología en la escuela? ¿Nadie fue? Bueno, yo sí fui, hace pocos años. Sí, pues somos de la misma generación todos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser viviente tiene un origen o nacimiento, un proceso de crecimiento y madurez que le permite la reproducción de su especie y finalmente la muerte. Bajo ese orden,
el origen del creyente se establece con su nuevo nacimiento. Su crecimiento radica en el proceso de la santificación y la madurez a través de las pruebas de su fe. Y su fructificación se lleva mediante el cumplimiento de la comisión de predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura, reproduciéndose en otros discípulos. ¿Ve el orden? Bueno, sin embargo, por la gracia de Dios para los redimidos, el final de nosotros, el final de los redimidos no se determina con la muerte física, sino con su nueva vida espiritual. Y hay un final feliz, mis hermanos, la eternidad junto a su Salvador. Así que esta convicción, ¿usted tiene esta convicción de que viene un final feliz? Mire, todas las historias que leemos en todas las películas, todos quieren terminar en un final feliz, ¿sí se da cuenta? Y fueron felices. Y dígame quién. Diga, yo cuando esté con el Señor. Eso es lo más importante. Y desde la caída del hombre, Dios le extendió su misericordia con el propósito de redimirlo de su pecado, reconciliarle con Él, y para que esto fuese posible envió a su Hijo Jesús. Ahora, ese propósito de dar libertad al hombre lo comprobamos desde el principio, mis hermanos, con el cumplimiento de sus promesas y con esa permanente extensión de su misericordia. Hay una similitud impresionante siempre porque se fundamentan y se complementan entre los eventos del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y mire lo que dice Éxodo 3, capítulo 3, versículo 9. Yo lo voy a estar leyendo para que si usted no es muy rápido en desenfundar, pues así lo hacemos un poquito más versátil. Dice Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, ¿a quién le está hablando? A Moisés, y te enviaré. Fíjese cómo desde el principio el Señor llama a alguien para prepararlo, ¿y para qué? Para enviarlo. Dice, te enviaré a Faraón, que representaba la opresión, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El Señor dijo, ve por tanto ahora y te enviaré. Ahora, en Marcos 1:17, el Señor Jesús, estoy haciendo una analogía, una similitud más que nada. Estoy haciendo un paralelismo. Dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y posteriormente les dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hay un llamamiento, hay un proceso de preparación. ¿Y quién envía? Jesús. Estas similitudes, mis hermanos, para cumplir el propósito de dar libertad a quien invoque el nombre del Señor, comienza dirigiendo la atención de los siervos que el Señor ha escogido para estas encomiendas. En este caso, vamos a ver que en el Antiguo Testamento, pues Él se manifestaba y lo manifestaba a través de profetas. Ahora es a través de su iglesia. Y bueno, ¿qué hizo en aquel momento? A Moisés le llamó la atención mediante una zarza ardiente. Después le provee de todo lo necesario para la obra que había de hacer. Veamos algunas de las similitudes. Dice, he aquí estaré contigo. Eso le dijo el Señor a Moisés. Alrededor de él hubo muchas señales milagrosas que hicieron afirmar la fe de Moisés y que también le permitieron ejercer este ministerio. Moisés llevaba un mensaje de salvación, ¿cierto o no? Y también una promesa, la tierra prometida. Moisés fue provisto de un portavoz que hablaría lo que Dios indicaba a Moisés. ¿Se acuerda que Moisés dice, pero es que yo no puedo, soy torpe de lengua, y empezó a tener pretextos? No te preocupes, yo soy el que doy boca al hombre y le provee de un portavoz. ¿Y qué cree? El Señor estuvo con Moisés hasta el fin de sus días.
¿Cuál fue el mensaje? Por tanto dirás a los hijos de Israel, estoy leyendo Éxodo 6:6, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Se está refiriendo a las plagas venideras. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, Isaac y Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Vaya promesa. Y vaya cumplimiento de las promesas. Para el pueblo de Israel, mis hermanos, y como sombra de lo que habría de venir, libertarlos de la esclavitud de Egipto, rescatarlos del poder opresor de Faraón, y fue para acercar a su pueblo a él, para que pudiesen tener una relación íntima con él, plena de adoración, plena de confianza en él, con la promesa final de darles su tierra prometida. Como figura de todo esto, y para las generaciones venideras como la nuestra, pues la figura del sacrificio de Jesucristo en la cruz fue un cordero inmolado la noche anterior a su salida de Egipto. Ahora, por su parte, nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos de manera personal para que le conocieran, fuesen testigos de sus maravillas. Eso les afirmó en la fe, les capacitó y finalmente los envió a la obra que habían de hacer. El Señor dijo, vamos a ver las similitudes, venid en pos de mí, síganme, ahí está el llamamiento, señales milagrosas. Vaya que hizo señales milagrosas delante de los discípulos. Usted sabe cuántos milagros y cuántas señales hizo. Les da un mensaje de salvación y una promesa, la vida eterna. Les dio su Espíritu Santo como portavoz para ser guiados y fortalecidos, porque Él es el que capacita al creyente para poder expresar las maravillas de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y una promesa final de estar con Él hasta el fin. ¿Se da cuenta de las similitudes? Ahora, bajo el nuevo pacto, esto permite que todo aquel que cree en la redención en Cristo pueda ser reconciliado con el Padre y a su tiempo entrar en su tierra prometida, la eternidad de los cielos. Dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto, mis hermanos, es una promesa, es una profecía de una promesa que ya está cumplida en los cielos. Dice, nos hizo sentar. El Señor sabe quién va a estar sentado con Él en los lugares celestiales. Para Él todo es presente, Él es principio y fin, Él es alfa y omega, mis hermanos. Simplemente nosotros estamos viviendo la generación que nos corresponde vivir. Entonces, todo esto para el verdadero creyente representa su encuentro con Cristo, quien al conocerle reconoce su verdadera condición espiritual, su debilidad, su necesidad de la gracia y del perdón de Dios. Y ese es el sentido de la Gran Comisión. Que el hombre sea confrontado para poder tener necesidad del perdón de Dios. Y eso solamente se logra cuando es confrontado de su pecado, cuando reconoce su condición espiritual. De ahí la necesidad de predicar un evangelio completo, puro, íntegro, sin manipulaciones. Esto es lo que le hará realmente ser libre de las aparentes cosas buenas, de las cargas que debido a su naturaleza el hombre identifica como normales y necesarias. Mis hermanos, cuando andábamos en el mundo, todo lo que nos acontecía, bueno o malo, lo hacíamos necesario, lo hacíamos personal, lo hacíamos propio. No nos dábamos cuenta, por estar engañados, cegados, no se podía ver en ellas el pecado que nos estaba consumiendo, que lleva a la perdición. Y así está el que no conoce, está entenebrecido de su entendimiento. Y esta ceguera no les alcanza a distinguir en ese tipo de seducciones, en ese tipo de ofertas,
en eso que considera normal, las trampas de un mundo manipulado por el enemigo que lo quiere ver caer, que lo quiere destruir. Esa es la realidad del hombre. ¿Usted cree que exagero? Y le voy a decir algo. Esto es a nivel general de la humanidad. Pero en el ámbito de la fe, quiero aclarar algo. Estas seducciones, estas ofertas, provienen de hombres y mujeres con nombre y apellido, quienes por su carácter libertino aún pertenecen al mundo y se disfrazan de luz para engañar a quien lo permite o no discierne. Y de eso hablamos mucho la semana anterior en cuanto a las señales del fin. Vaya conmigo a 2 de Corintios 11, por favor, en el versículo 13. Hablando de estas personas. Dice, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. ¿Sabe que la palabra apóstol es enviado? Ok. Dice, y esto no debe sorprendernos. O sea, el hecho de que estas personas estén en el ambiente, en el mundo cristiano, no nos debe sorprender. Ya lo vimos la semana anterior. Dice, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, pero como sus obras será su fin. Qué palabra tan terrible para alguien que se dedica a depredar en el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? De verdad, debería tener temor de Dios, o sea, darse cuenta de lo que están haciendo muchos, engañando, lacerando, abusando de la gente. De ahí la importancia que la iglesia, bajo el orden de Dios, porque hay un orden en todas las cosas, a través del conocimiento de la palabra, discierna los tiempos. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra, no de las buenas intenciones, no de lo que creo, de lo que siento, de lo que me gusta. No, mis hermanos. Y solamente así vamos a actuar sabiamente, si tenemos el conocimiento del Señor y nos ponemos bajo su orden. Y eso, sobre todo eso, el no conformarse a las tendencias mundanas que dominan el carácter de los hombres sin Dios. Es muy importante que la iglesia conozca la palabra, discierna los tiempos y se proteja, no se conforme al mundo, porque lamentablemente todo esto está presente. Cada vez es más común en nuestra generación, y esto lo sabemos por tanto que la maldad seguirá aumentando. De ahí lo vital del compromiso de la iglesia con el Evangelio de Jesucristo. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura, sí. Mire, el verbo oír significa caminar, significa acción, ponerse en movimiento, no quedarse estático. Y este es un mandato para la iglesia. El cuerpo de Cristo. Extender el Evangelio, extender la palabra, llevar buenas noticias. Por medio de la predicación del único mensaje con el poder de cambiar la vida de la gente. No hay otro mensaje, mi hermano, que pueda dar la vida eterna. Sin embargo, aunque sabemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, si quien lo expresa, quien predica, no da la evidencia de un testimonio congruente a lo que está diciendo, a la palabra de Dios, su predicación puede resultar igual de vacía como su vida misma. Necesitamos ser hacedores de la palabra, estar convencidos y dar un testimonio fiel de lo que decimos creer. Mis hermanos, en estos tiempos que vivimos, ¿usted cree que hay mucha oportunidad de estar yendo al cara a cara para predicar el Evangelio? No, pero hay medios de comunicación. Y cuando usted lo hacía, cuando tenía esa oportunidad y predicaba el Evangelio, ¿se preocupaba porque su vida hablara el Evangelio? La iglesia primitiva, mis hermanos, solamente por el puro testimonio hacía que la gente volteara. Mira cómo se aman, mira cómo crecen, mira cómo entre ellos son uno solo. El testimonio de esa iglesia hacía que la gente se acercara a conocer por qué eran así.
id y predicad el Evangelio. Representa esfuerzo, resolución, valor. Sin embargo, son virtudes que si no proceden del Espíritu de Dios, no es posible poderlas ejercer. Mire, si el Espíritu Santo no hubiera investido a los discípulos, ellos jamás hubiesen podido haber llevado a cabo la obra que les fue encomendada en ese momento. Por esa misma situación, por esa causa, aunque ellos estuvieron enseñados por Jesucristo 3 años, fueron testigos de muchos milagros, lo vieron ya resucitado, el Señor sabía que estaban atemorizados. Sabía que algo faltaba en ellos. No estaban todavía en la condición de hacer algo y les mandó esperar la promesa del Padre. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Dice, ¿pero qué? Pero quedaos, o sea, esperen. ¿En dónde estaban esperando? En la ciudad de Jerusalén, encerrados en un aposento. Solamente así, mis hermanos, investidos de poder de lo alto, pudo darse el inicio de la iglesia y el cumplimiento de la gran comisión. Y desde el momento en que fueron investidos con ese poder, quienes estaban escondidos, temerosos de ser aprendidos y ejecutados como su maestro, salieron a la calle a predicar el Evangelio de Jesús. Ahora, mis hermanos, todo esto nos lleva a algo, a entender que nuestras fuerzas jamás podemos hacer nada. La primera exposición del Evangelio, la primera predicación por parte del apóstol Pedro, en ese día de Pentecostés, en esa fiesta donde estaban reunidas, pues de diferentes partes de Asia, los judíos que estaban esparcidos para festejar esa fiesta, de más de 3,000 personas de los presentes se convirtieron a la fe cristiana. Vamos a Hechos 2:36, por favor. Dice de esta manera, Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, acuérdense que le estaba hablando a judíos, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está empezando a decir qué fue lo que hicieron con el Mesías. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, después de la exposición del Evangelio, la gente quedó prendada del mensaje. Y Pedro les dice, arrepentíos. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando reconocemos nuestro pecado? Arrepentirnos. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Así, ya está viendo a través de la palabra a otro pueblo, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Dice, y con otras muchas palabras, testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así es como en la iglesia naciente encontramos evidencias claras, verdaderas, convicciones de fe, corazones obedientes, sinceros, agradecidos, que entendieron el valor de la gracia. Y eso es lo que el Señor espera de todos nosotros. Mis hermanos, ir y predicar el Evangelio son acciones que requieren obediencia y perseverancia. Sin ellas no sería posible cumplir este mandato que, si bien ya nos dimos cuenta que es un mandato donde el Espíritu Santo es quien toma el control de las cosas, nosotros sin ellas no sería posible cumplirlo. Así como el amor de Dios, la obediencia fue un distintivo permanente durante la vida del Señor Jesús y también lo fue mientras estuvo en este mundo. Estoy hablando de los valores para poder ejercer este ministerio. Mire, Hebreos 10:5 dice, por eso al entrar en el mundo, Cristo dijo, no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo.
no te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije, mi Dios, estoy aquí para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. El Señor Jesucristo siempre se sujetó a la voluntad del Padre y fue enviado con un mensaje de salvación y vida eterna. Y esto, mis hermanos, lo vemos desde el principio. Vaya conmigo a Ezequiel. Capítulo 2, por favor. ¿Ya tiene Ezequiel capítulo 2? Dice, a partir del versículo 1, la voz me dijo, está hablando de la voz de Dios, hijo de hombre, ponte sobre tus pies, que voy a hablar contigo. Tan pronto como me habló, el Espíritu entró en mí y me hizo ponerme sobre mis pies. O sea, lo hizo estar atento a lo que iba a escuchar. Y oí que el que me hablaba me decía, hijo de hombre, voy a enviarte a los hijos de Israel, un pueblo que rebelde. Hasta el día de hoy, tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí. Así que yo te envío a gente de rostro adusto, de corazón empedernido. Estamos hablando de gente dura, gente cegada. Dice, y les dirás, así ha dicho el Señor. Tal vez te harán caso. Fíjese, tal vez te harán caso. ¿Usted cree que cuando predicamos el Evangelio todos voltean al mensaje? No. Dice, pero si no lo hacen así, es porque son ¿qué? Gente rebelde. Pero siempre sabrán que entre ellos hubo un profeta. Entonces, ¿qué es lo importante? Que escuchen. Dice, pero tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones. Está hablando de las aflicciones de predicar el Evangelio, predicar la palabra, las situaciones que se iban a presentar y todas las agresiones personales por parte de los que iban a ser confrontados. No tengas miedo de ellos ni de sus palabras. ¿Usted cree que hay agresión cuando predicamos el Evangelio? Claro. Dice, porque son gente rebelde. Ya sea que te escuchen o no, porque son muy rebeldes, tú repíteles mis palabras. Y estamos hablando de miles de años antes de que el Evangelio fuese traído por Jesús. En la vida de Pablo, antes Saulo de Tarso, vemos a un hombre que comprendía el verdadero sentido del servicio. Y aunque sus prioridades estaban desviadas por sus antecedentes familiares y religiosos, su encuentro con Jesucristo cambió su vida. El Señor soberanamente le hace un llamado a Saulo, a quien había determinado usar para la predicación y la extensión del Evangelio, en ese vasto imperio romano que comprendía partes de Europa y Asia, junto a quienes había dado la comisión en vida. Aquí está haciendo un llamamiento a otra persona. Todos sabemos, mis hermanos, que el día de su conversión, por su ignorancia, él iba persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que de manera honesta pretendía servirle con toda el alma, pero solamente cuando el Señor Jesucristo se revela a su corazón, entonces sí, ya no le importó ser derribado, quedar ciego, ya no significó nada todo aquello que antes le había hecho sentir importante, que le daba poder, porque ahora sí había encontrado aquello que tanto anhelaba. Durante 3 días, probablemente en un estado emocional, ¿se imagina usted 3 días sin probar alimento, en un estado emocional de lo que le acaba de suceder? Su entendimiento iba siendo abierto por el Espíritu de Dios, hasta que Ananías fue llamado a ir a ver a Pablo, y el Señor en Hechos 9:15, porque no vamos a extendernos mucho, ustedes conocen la historia, pero aquí es donde quiero basar. El Señor le dijo a Ananías, ve. Acuérdese que Ananías, cuando le dijeron, vas a ir a ver a este hombre, y que dijo, ay, Señor, pues este es el matacristianos. Bueno, no dijo así, bueno, para que no digan que luego uno adulterando la palabra, pero este es el que persigue, este es el que apresa, este es el que tortura, todo lo que permite. El Señor le dijo, ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Está hablando de una extensión del evangelio en todos los niveles, en muchas culturas, en todas las sociedades. Pero aquí lo que tiene que llamar nuestra atención es el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces no solamente dejaba de perseguir a Jesucristo, ahora iba a padecer por el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántos de ustedes fueron perseguidores de Jesucristo? Yo sí, mis hermanos, y de verdad que lo lamento, pero sé que fue lo que el Señor permitió para mostrarme su gracia, para poder hacer de mí una persona a su servicio. Ahora, ¿a qué se refirió el Señor Jesús como padecimientos por su nombre? ¿A qué cree? A la predicación del Evangelio. No a otro tipo de actividades. No, mis hermanos. Se trataba solamente de predicar el Evangelio, pero el verdadero. El que confronta la condición espiritual del oyente, el que expone el pecado, el que saca a la luz las intenciones del corazón. A ese mensaje, mis hermanos, se refirió. Ese mensaje que rechazan quienes solamente desean lo bueno de Dios, pero no están dispuestos a renunciar lo que le ofende a Dios, lo que le separa del Señor. Por eso se permiten, mis hermanos, ser engañados y hasta pagar con tal de seguir pecando a la sombra de una religiosidad hipócrita. Es impresionante ver cómo saben que los están manipulando, saben que los están gobernando, saben que los están abusando, pero no se apartan de esos espacios. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer su pecado. No consideran que tanto el engañador como quien por conveniencia o ignorancia permite esto, pagarán una cuenta muy alta delante del trono del juicio del Señor. Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mire, quien está obrando mal no quiere ser expuesto. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. He hablado mucho respecto a esta palabra reprender. Reprender no es regañar, reprender es exponer. A nadie le gusta que lo expongan, que le saquen sus trapitos al sol, como decimos en México. Dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cuando hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, mis hermanos, no tenemos nada que temer, nada que ocultar. Díganle que no estoy, por favor, que llamen más tarde, estamos predicando. De ahí el compromiso, mis hermanos, de una exposición honesta del mensaje de salvación, porque en sí mismo es sumamente ofensivo, además de confrontante. Usted no necesita ni ponerle ni quitarle, solamente hacer lo que tiene que hacer. Nada que ver con ese mensaje tibio y acariciante tan común en nuestros días por parte de estos mercenarios de la fe. Nada que ver. Quienes con mensajes adulterados no solo excitan los sentidos, provocando reacciones emocionales, pero sin llevarlos al reconocimiento del pecado ni al arrepentimiento. Y con tibieza irresponsable permiten a sus seguidores una vida frívola a cambio de los bienes materiales que constantemente les demandan estos depredadores. Mire, cuando alguien no es confrontado de su pecado, no reconoce su frágil condición espiritual. No hay limpieza de corazón, mucho menos la decisión honesta de cambiar su manera de pensar y de vivir, arrepentidos de haber ofendido a un Dios 3 veces santo, porque no hay confrontación. Predicar el Evangelio, mis hermanos, es cosa seria. Por eso precisa conocimiento y convicciones, porque es un mensaje de vida o muerte. ¿Sí lo cree? Resulta muy grato ver el entusiasmo de muchos hermanos que desean evangelizar. Sin embargo, es lamentable ver cómo por intereses particulares o una mala dirección
Se ve a menudo tanta manipulación, tanta ligereza en su exposición, tanto desorden en la práctica del evangelismo, o la desviación del mensaje por la ignorancia escritural, por la falta de preparación. Y mire, a veces uno se asombra de lo que ve cuando nosotros vemos ver hermanos sinceros en sus intenciones de predicar el evangelio, pero discutiendo horas y horas, tratando de convencer a la persona que le están compartiendo a que renuncie a sus creencias, a estarle diciendo lo que hace mal, o perdiendo el tiempo presumiendo de su testimonio. ¿A quién le interesa tu testimonio? Lo que les interesa es Cristo, mis hermanos, es lo que necesitan. Esos testimonios donde pierdes tanto el tiempo y no les das el verdadero mensaje que va a salvar su alma de la condenación eterna. También es incomprensible ver cómo se usan a jóvenes inexpertos, incluso a veces hasta inconversos, repartiendo volantes para publicitar sus sus congregaciones. Cuando la predicación debe estar a cargo de discípulos comprometidos con la palabra de Dios. Yo recuerdo haber escuchado en muchas ocasiones jóvenes que salían, vamos a evangelizar. Hasta esa falta de respeto. Y los pastores riéndose, o las personas que se decían pastores, o se dicen. Alquilando plazas, llevando sus conjuntos musicales para llamar la atención. Pero el evangelio no se predica. Para la iglesia naciente, mis hermanos, la predicación del evangelio y dar testimonio fiel de su fe iban de la mano. Y esta convicción se transformó en su forma de vida. Se sentían incluso dichosos de ser perseguidos por Jesús a causa del nombre. Me imagino que todavía las palabras de Cristo resonaban en sus oídos. Bienaventurados sean ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Dice, gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Mis hermanos, el evangelio se tiene que predicar de manera sana, pura y ordenada. Cuando los apóstoles predicaban en el templo, constantemente fueron hostigados, apresados. Y en una de esos momentos de tenerlos presos, pues era un maestro de la ley, Gamaliel, hablando con ellos, con el Sanedrín, les decía, déjenlos en paz. Si esto no viene de Dios, se acabará solo. Pero si viene de Dios, terminarán peleando en contra del Señor. Y convinieron con él, dice. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, no se quedaron con las ganas. Nadie se va a quedar con las ganas de decirte algo porque le predicaste el evangelio. Y les intimaron, les amenazaron a que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mis hermanos, qué importante es tener convicciones, porque eso te va a llevar a la resolución, al valor de seguir predicando el evangelio. Pero tiene que ser de manera ordenada, tiene que ser con mansedumbre, con dominio propio, tiene que ser con sabiduría, no con contienda, no presumiendo que tú eres cristiano. No, mis hermanos, recuerden que nosotros no somos especiales, ni mejores que nadie. Nosotros somos gente perdonada. Y solamente llevamos el mismo mensaje que un día nos hizo caer de rodillas. Si es que caíste de rodillas. Segunda de Corintios 11:24, en el caso de Pablo, dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado.
3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de gentiles de la ciudad, peligros en el desierto, en el mar, entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, con muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Predicar el Evangelio es cosa seria. No lo tomes como un gusto, como un placer, como un escaparate. Predicar el Evangelio requiere de fe en la palabra. Vaya conmigo a Ezequiel 37, por favor. (37:1) La mano del Señor vino y se posó sobre mí, y en el Espíritu del Señor me llevó hasta un valle que estaba lleno de huesos, y me puso en medio de ese valle, y luego me hizo dar de vueltas y pasar cerca de los huesos, los cuales eran muchísimos y bastante secos, y estaban a flor de tierra. ¿Le parece una similitud con lo que vemos alrededor de nosotros? Mire, el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿cobrarán vida estos huesos? Yo le contesté: Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo: profetiza sobre estos huesos, o sea, diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. ¿La palabra de quién? ¿Tu palabra? ¿Tus intenciones, tus estrategias, tus visiones, tu misión? No. ¿Quiénes son los huesos secos? Los muertos espiritualmente. Nosotros también estábamos igual de secos, igual de huecos. Se necesita fe en el Evangelio y la palabra de Dios para ir a predicarle a los muertos, mis hermanos. Por eso la resolución. Pablo expresó que no se avergonzaba del Evangelio porque descansaba en la verdad que era el poder de Dios para salvación para el que cree. Y a quien cree, el Señor le da vida eterna. Ahora dígame, el Señor estaba enviando a sus discípulos a compartir el Evangelio a vivos o muertos espirituales. ¿El llamado para la predicación del Evangelio es para los vivos o para los muertos? ¿Y sabe cuántas personas pierden el tiempo queriendo evangelizar a los que ya están evangelizados con tal de llevárselos a sus... queriéndoles cambiar el chip? Solo aquí fluye el Espíritu Santo. Solo aquí Dios reina. Aquí está la presencia de Dios. Aquí fluye. Y empiezan con todos sus desbarajustes emocionales que solamente confunden. Nosotros somos enviados a predicarle a huesos secos, pero para que oigan la palabra de Dios. No un mensaje ligero o adulterado. No un testimonio que hace sentir a alguien mejor que él o como un gigante espiritual. No, mis hermanos. Vaya otra vez conmigo a Ezequiel, por favor, capítulo 3. Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 1. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino. Y ve luego y habla con el pueblo de Israel. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino. Y me dijo: Hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas, o sea, llena todo tu ser con este pergamino que te doy. Yo lo comí y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Entonces me dijo: Hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repíteles mis palabras. ¿Qué cree que le hizo comer? Su palabra. ¿No le parece dulce como la miel? Aunque a veces para algunos corazones es amarga como el ajenjo porque les confronta, ¿verdad? Pero mi hermano, para quien cree, para quien es enviado, para el que tiene convicciones, para el que tiene la causa de Jesucristo en el corazón, las palabras de Dios son dulces como la miel. Ir a predicar el Evangelio, mis hermanos, también significa tener compasión. El Señor durante su caminar jamás ocultó ese sentimiento de pesar, de dolor,
de mirar a la gente sufriendo porque estaba apartada de Dios. Él sabía que todo lo que sucedía era porque no le conocían, estaban desviados. Y ver su condición de pecado los tenía atrapados de tal manera que no podían ver más allá de lo que instintivamente podían entender de acuerdo a lo que llenaba su corazón. De acuerdo a lo que llena tu corazón, mi hermano, es lo que instintivamente haces. Porque somos almáticos, somos sensitivos, somos sentimentales, emocionales. Y eso es lo que tenemos que tratar de evitar, tenemos que ser sabios. Por eso el Señor nos da dominio propio. Para el Señor, nada de lo que decían de Él o lo que hacían o los motivos convenientes por lo que le buscaban, ni el menosprecio que sufría por parte de sus perseguidores evitaba que Él extendiera su compasión, su amor, su misericordia hacia todos ellos. Sin embargo, sabemos que más allá de sentir compasión por la gente, por sus necesidades esenciales en ese momento para ellas, el verdadero propósito de haber venido a este mundo fue dar vida eterna a una humanidad perdida, destinada a la condenación. Mateo 9:35 dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, cuando vio las multitudes, ¿usted cree que nada más estaba viendo a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente que lo seguía? No. También estaba viendo a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los que lo perseguían, a los que los juzgaban. Todos estaban engañados. Todos estaban dispersos como ovejas que no tienen pastor. Todos vivían de acuerdo a las intenciones de su corazón. Y le dice en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies. 37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. O sea, ya se dieron cuenta cuántas personas están sin Dios, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una pregunta. ¿Es la compasión por quienes están perdiendo lo que motiva tu deseo, si es que lo tienes, de compartir el evangelio? Si es la compasión y el amor, entonces hazlo con honestidad, con honradez. No trates de llamar la atención a ti. Muéstrales a Jesucristo con todo su amor y su misericordia, pero también con su santidad, con su justicia. Un evangelio íntegro, sin aderezos, ni salpicado de humanismo. Predicar el evangelio no es estar en un foro humanista, donde pasa uno tras otro, da su testimonio y decir lo que el alcohol, el estrés, las drogas han hecho en su vida. No, mis hermanos. Predicar el evangelio es mostrarles a Jesús. Es darles el mensaje que no conocen. No trates de quitarle lo que ya conocen. Tú no puedes hacer el trabajo del Espíritu Santo. Tú predícales a Jesús y deja que Él sea el que quite de su corazón lo que los está oprimiendo. Ir y predicar el evangelio significan integridad y confianza en la provisión del Padre. Virtudes que son parte del carácter que el Señor Jesús mostró durante toda su vida terrenal. Confiar en la verdad del evangelio, mis hermanos, es vivirlo. Y esto produce un deseo irrefrenable de obedecer con integridad el mandamiento, de compartirlo sin que nos importen las consecuencias. Jamás olvidemos, jamás, que el Señor es el que te llama, el que te capacita, equipa, envía y provee lo necesario para que tú puedas hacer su obra. Por tanto, asegúrate que es el Señor quien te envía. Ahora, ¿quién es el que te envía? Pues a través de la iglesia, a través de tus pastores. Capacitarte, estar bajo tu cobertura para poder llevar con un respaldo espiritual
eres la voz que proclama en el desierto, mis hermanos. Él hizo su parte. Ahora tú perteneces a un cuerpo con orden. Asegúrate que es el Señor que te envía. De lo contrario, seguramente algún día tu corazón te va a traicionar. Imagine a los discípulos, después de algún tiempo con el Maestro, ser enviados bajo las condiciones que les ordena cuando los envía en la primera misión. Vamos a Mateo 17, por favor. Mateo 17 les dice a sus discípulos: vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Recuerda usted estas palabras? Las mismas que dijo Juan el Bautista, las mismas que dijo el Señor cuando comenzó su ministerio. Y les dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. ¿Qué les está dando? Poder. Les está dando respaldo. Dice: den gratuitamente, ¿cómo? De gracia, ¿verdad? Gratuitamente. Lo que gratuitamente recibieron. Estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea. Dice: no lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Cuando tú predicas el Evangelio, el Señor se asegura de que tengas lo más necesario. No necesitas un jet privado, una limusina, un espacio especial, un hotel de 5 estrellas, con 5 tipos de agua, guardaespaldas. Eso es vergonzoso. Sin embargo, mis hermanos, lo más importante y el énfasis en esta lección que el Señor les está dando al enviarlos, no fue tanto el que hayan hecho lo que el Señor les mandó. Finalmente los envía, obedecen, sino lo que generó en su corazón. Y después la amonestación que Jesús les da al respecto. Vaya conmigo a Lucas 10, 17. Dice: cuando los 72 volvieron, estaban muy contentos y decían: Señor, en tu nombre hasta los demonios se nos sujetan. Jesús le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren que yo les he dado a ustedes poder, aplastar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. O sea, pues ¿cómo no iban a ver estas experiencias? Pues yo los mandé, mis hermanitos, les ha de haber dicho. Bueno, de otra manera. Dice: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan, sino de que sus nombres estén escritos en los cielos. Con estas palabras el Señor quita la mirada y el corazón de los discípulos de la sensación de poder que pudieron experimentar para dirigir toda su atención al verdadero propósito para todos los hombres, la salvación de su alma. Entonces, cuando tú predicas el Evangelio, no te sorprendas que el Señor te respalde, ni te sientas importante. Es la gracia de Dios. Es la gloria para Dios. Porque ir a predicar el Evangelio es la expresión del amor de Dios a través de hombres y mujeres agradecidos por su gracia. Ahora te pregunto, mi hermano, ¿cómo estás viviendo tu fe? Dice Romanos 10, 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito: cuán hermosa es la llegada, dice, los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El día de hoy terminamos esta serie. Les decía al principio, ¿cómo viviremos nuestra generación? Y te pregunto, ¿cómo estás viviendo tu fe en tu generación, esta generación? ¿Cómo reaccionas y actúas ante la aflicción, bajo las tempestades de la vida que constantemente se levantan? ¿Estás guardando tu integridad, tu fe, confiando en el Señor ante las crisis? ¿Reconociendo que Él es el que está siempre contigo, que es tu consuelo, que jamás te desamparará? ¿Tus convicciones te llevan a tomar decisiones que honran a Dios, consagrando tu vida en un altar de santidad y obediencia?
para correr la carrera y terminarla, fortalecido en tu fe, reconociendo los tiempos para actuar sabiamente. Simplemente he hecho una paráfrasis con todos los títulos de las enseñanzas que hemos dado. Si no las han escuchado, escúchenlas. Y finalmente la pregunta, todas las señales que ves, todas tus experiencias vividas hasta hoy, ¿te llevan a sentir compasión por quienes se están perdiendo sin Cristo? ¿Te están llevando a esa pasión de llevarles el mensaje que les librará de la condenación eterna, aún en las condiciones en las que vivimos? ¿Sin palabras? Quizás no puedes ir a verlos, quizás no puedes hacer mucho, pero que sea tu vida la que hable de tu fe, mi hermano. Yo te pido que reflexiones y que todo esto te haga tomar decisiones diferentes, que te haga entender una vida distinta en tu generación para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por tus exhortaciones, por el voto de confianza, Señor, de darnos tu palabra para llevarla a los demás. Gracias por tu misericordia, por tu cuidado. Gracias porque hasta hoy nos has sostenido y nos llevas de la mano. Gracias por estar con nosotros bajo toda aflicción, bajo toda circunstancia difícil. Gracias, Señor, porque en ti encontramos la paz, el consuelo. Y gracias, Señor, porque sabemos que podemos contar contigo hasta el final de nuestros días. Sea que vengas por nosotros, sea que nos andes, sea que nos lleves. Bendice a mis hermanos donde estén, Señor. Guárdalos de todo mal. Guarda su casa, guarda su familia. Fortalece su fe. Y que tu mensaje cada vez se afiance más en sus vidas. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias. Amén y amén. Que Dios me los bendiga.